Hola, profes y futuros docentes, bienvenidos todos ustedes a Voces Inclusivas, el podcast donde nosotras, estudiantes de licenciatura en educación infantil, vamos a poner en práctica la creatividad y el corazón para hacer de la escuela un lugar más inclusivo. Hoy nos centraremos en un tema que es esencial, el cual es la sensibilización y eliminación de estigmas en un entorno escolar para niños con discapacidad visual. Como futuras docentes, queremos que cada aula sea un espacio donde los niños con discapacidad visual se sientan valorados y empoderados. Nuestra visión es brindarles y darles a cada uno de ustedes herramientas prácticas para desmontar esos mitos existentes y así fomentar mayor empatía. Usar dinámicas que sean innovadoras y que permitan celebrar las fortalezas, dejando atrás toda esa compasión negativa que retarda dicho proceso. Yo soy Sara Mangones y me acompañan mis compañeras Juliana Rodríguez, Carolina Martínez y Valeria Sandoval, todas llenas de ideas frescas y adaptadas a esta realidad. Así que vamos a ello. Como narradora y primera voz, quiero hablar de los mitos comunes alrededor de los niños con discapacidad visual en la escuela o incluso en el aula. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado que no pueden participar en actividades grupales o que estos necesitan de una ayuda constante para todo? Estos son mitos que crean, desde mi punto de vista, barreras, ¿sí?, que alimentan esos estigmas y que aíslan a los niños. Por eso yo los invito por medio de este podcast a desglosarlos un poco más para comprender cuál es el trasfondo y por qué está sucediendo esto. Por ejemplo, el mito de la dependencia total surge porque muchas veces asumimos que la visión es el sentido principal para absolutamente todo, pero ignoramos cómo los niños con discapacidad visual pueden llegar a desarrollar habilidades totalmente excepcionales en el tacto, el oído y el olfato para navegar todo este mundo que los rodea. Otro mito muy común es que ellos no pueden disfrutar de juegos o artes, cuando en realidad con adaptaciones tan simples como materiales táctiles o descripciones auditivas pueden liderar actividades creativas. Para combatir todo esto y fomentar una actitud más empática entre pares, yo, Sara, les propongo algo llamado los círculos de conexión sensorial. Esta dinámica se divide en pasos sencillos pero claros. Primero, que preparemos un espacio con un círculo de asientos cómodos y un buzón táctil hecho de cartón con texturas variadas, ¿sí? Que los niños se puedan permitir tener la libertad de decorar juntos usando telas, botones y elementos sensoriales que sean accesibles a todos. Luego, de manera opcional, vendemos los ojos de cada uno de nuestros niños para simular una experiencia, ya sea de baja visión o incluso de ceguera, pero que siempre tengamos su consentimiento y que siempre de manera constante estemos explicándoles que esto es una experiencia temporal, pero que les va a ayudar a tener una reflexión. En la fase principal, cada niño escribe o dicta las frases anónimas sobre momentos de cómo estos se sintieron en las diferentes actividades que se realizaron. Cómo me sentí diferente cuando pude ver que otros sí y yo no. Estas son frases que pueden llegar a surgir de una actividad como esta. O decir, uy, no, profe, fue frustrante no identificar un color en un dibujo grupal. Y esto lo pueden llegar a depositar en un buzón. ¿Saben para qué? Para que ellos luego puedan de manera grupal y guiados por el docente, o sea, ustedes que nos están escuchando y nosotros como docentes en formación, podamos leer estas frases en voz alta, discutir de cómo se sintieron y cómo podemos apoyarlos de manera mutua. Por ejemplo, podemos llegar a sugerirles, ¿qué tal si descubrimos los colores con sonidos o con texturas para incluir a todos? ¿Sí? Esto nos puede ayudar. Finalmente, cerramos con una reflexión colectiva sobre similitudes, como todos hemos sentido exclusión en algún momento, ¿verdad? ¿Sí?
Eso nos va a permitir que ellos puedan compartir sus emociones, sus pensamientos sobre sus experiencias que hayan llegado a vivir ante esta situación. Además de que nos va a permitir conectar corazones a través de los sentidos. Esta actividad puede llegar a durar entre 20 a 30 minutos en el aula y se puede adaptar según las edades de nuestros niños, usando dibujos táctiles para los más pequeños incluso. Nuestro objetivo es que ustedes, profes y docentes en formación, usen esta dinámica para que los niños descubran que todos comparten desafíos similares, rompiendo estigmas desde la empatía genuina hacia la discapacidad visual. ¿Se imaginan probarlo en su aula? Imagínenlo, el impacto que pueden llegar a tener. Un grupo más unido, donde la discapacidad visual se ve como una perspectiva única y no como una limitación. ¿Cierto, Juliana? Claro que sí, Sara. Es por esto, profes, que yo los invito, porque son el motor del cambio para niños con discapacidad visual. Es clave que los docentes no solo entiendan teóricamente, sino que vivan la experiencia para eliminar estigmas. Les quiero mencionar algunos autores, como Ruiz y Bonilla, que en 2024 dicen: la formación del profesorado en estrategias didácticas inclusivas y la implementación de recursos de apoyo específicos para los estudiantes con discapacidad visual son elementos cruciales para garantizar la calidad de la educación. Estos autores nos dejan mucho que reflexionar. Pero ahora, hablando de las estrategias, propongo usar roleplay en talleres docentes enfocados en esta discapacidad. Ahora, vamos a darles un proceso más detallado. Como primer paso, nos gustaría que organizaran el taller en un espacio amplio. Por ejemplo, si utilizamos el salón de clase, despejemos el espacio. Utilicemos elementos simples y accesibles, como vendas para los ojos, bastones simulados hechos de palos de escoba con puntas suaves o gafas empañadas para representar la baja visión. El segundo paso es dividir a los participantes en parejas o pequeños grupos. Uno de ellos actúa como un niño con discapacidad visual navegando por el aula. Por ejemplo, intentando llegar a los asientos mientras evita obstáculos como sillas o mochilas, usando solo el bastón y el oído. Mientras que el otro docente practica respuestas empáticas y adaptaciones como: veo que usas tus oídos de manera increíble. Probamos descubrir la tarea con más detalles auditivos, como grabaciones o narraciones verbales, ¿te parece? O, ¿qué tal si reorganizo el aula para que los pasillos sean más amplios y predecibles? Esto incluimos escenarios variados, uno sobre una clase de arte, donde el niño describe un dibujo táctil, otro sobre matemáticas, incorporando braille o herramientas auditivas, como contadores sonoros, y uno sobre recreo, practicando inclusión en juegos, como Simón dice, con instrucciones verbales. El tercer paso es muy importante. Después de cada roleplay, realizamos una sesión de análisis en la que uses preguntas como: ¿qué sentiste al no ver? ¿Cómo cambian tus palabras al entender el impacto? Esto dura unos 45 o 60 minutos por sesión y se puede repetir en reuniones pedagógicas mensuales. Podemos usar accesorios simples o elementos simples para que sea dinámico y sensorial, ayudando a los docentes a entender el impacto de sus palabras y a reducir estigmas relacionados con la visión. ¿Cómo asumir que un niño no puede liderar un grupo? Es por esto que nuestro objetivo es que ustedes, profes, se sientan listos para adaptar su enseñanza con empatía, incorporando braille, descripciones verbales o tecnologías asistivas, como aplicaciones de lectura de pantalla. Entonces, profes, ¿qué tal un roleplay en su próxima reunión pedagógica? Piensen en cómo esto no solo elimina estigmas, sino que transforma la pedagogía en algo más sensorial y equitativo. En efecto, Juliana, concuerdo completamente contigo. Por mi parte, soy Carolina y hoy quiero hablarles con el corazón en la mano sobre nuestros niños, esos pequeños que nos enseñan a diario con su espontaneidad, su curiosidad infinita y su forma tan pura de mirar el mundo. Quiero que nos imaginemos aulas donde las diferencias visuales no son un obstáculo, sino una fiesta de colores y sensaciones. Para llegar a esto, no alcanza solo con palabras bonitas, ¿cierto? Hay que crear momentos que iluminen las fortalezas de cada uno. Por eso les traigo una idea que me emociona mucho.
los rincones de talentos sensoriales, los cuales son espacios donde los niños comparten lo que hacen y lo que los hace únicos en sus sentidos. Todo de manera orgánica y con una conexión que fluye sola. Déjenme contarles cómo lo armamos paso a paso entre todos. Empezamos preparando rincones en el aula que inviten a explorar, ¿cierto? La exploración que es tan importante cuando hablamos de niños. Quiero que se imaginen, que todos nos imaginemos en este momento un rincón auditivo. Este puede tener instrumentos caseros y grabaciones de sonidos del día a día. Por otra parte, podemos colocar un rincón táctil lleno de texturas que despierten curiosidad. Esa curiosidad que tanto se vive día a día con nuestros niños. Como arenas que se escurren entre sus dedos, telas o bloques en braille. Y por último, un rincón olfativo con aromas suaves y seguros, despertando el frescor de una fruta o el perfume de una flor. Una vez todo esto esté listo, dedicamos sesiones semanales de 15 a 20 minutos para que cada niño tome la palabra. Algo tan simple como yo soy el rey de los sonidos de los animales, o con las manos viajo por texturas y creo cuentos increíbles. Estas historias cortas abren puertas, hacen que todos escuchen y se vean reflejados. Y para darle más alas, ¿por qué no traer invitados que inspiren de verdad? Héroes de la comunidad con discapacidad visual, como un músico que toca el alma con el oído. O un atleta paralímpico que conquista el gold ball guiado por la voz de sus compañeros. Ver estos ejemplos de nuestro día a día sería provechoso para cada uno de nuestros niños, inspiraría y sin duda alguna estos compartirían su camino en 10 minutos y de ahí saltamos a algo interactivo que une al grupo, como tocar dibujos en relieve y descubrir lo que despierta en la piel o inventar juntos superpoderes sensoriales. Sería chévere, ¿no creen? O cómo captar un susurro desde el otro lado de una habitación. Utilicemos como fortalezas el hecho de que trabajar con niños es pura magia en movimiento. Claro que adaptamos todo para que nadie se quede atrás. Alto contraste en los materiales y descripción con palabras que pinten el mundo. Así no solo bajamos el telón al bullying, sino que mostramos que la discapacidad visual regala dones como una memoria auditiva que no falla. Al final lo que buscamos es un aula donde todos brillen como estrellas guiadas por sus sentidos y que cada niño se sienta esencial, viendo cómo su luz suma al brillo colectivo. Y que no paremos en las sesiones, no paremos, sino que este proyecto lo llevemos mucho más allá, que crezca como un mural sensorial, que armemos entre todos con risas, momentos divertidos y descubrimiento. ¿Se lo imaginan? Un espacio vivo, lleno de sensaciones que celebren la inclusión cada día. ¿Y ustedes se animan a probar estos rincones? Claro que sí, Carolina. Con respecto a tu pregunta, nosotros como futuras docentes creemos que nos animaríamos a asumir ese reto e implementar estas estrategias en nuestras aulas, porque entendemos que la inclusión empieza con pequeñas acciones llenas de empatía. Yo soy Valeria y continuando con esa idea de celebrar las diferencias, quiero resaltar un aspecto muy esencial: evitar la piti. Esa lástima que hace sentir a los niños con discapacidad visual como si fueran víctimas. En lugar de decir, ay, pobrecito, no ve bien, digamos, qué genial cómo usas tu audición para aprender tan rápido. Y para reforzar esto, yo propongo
las bitácoras de triunfos sensoriales, donde los niños registrarán sus logros diarios, pero vamos a especificar paso por paso. Primero proporcionaremos bitácoras adaptadas como los cuadernos en braille, las apps de voz o grabadoras para dictar. Cada día, al final de la clase, dedicaremos de 5 a 10 minutos para que cada niño anote o grabe un triunfo, como: hoy navegué el patio solo con mi bastón, usé los sonidos para poder guiarme, o identifiqué todos los ingredientes de la merienda por el olor. Incluiremos también categorías sensoriales, como la auditiva, puede ser escuché y recordé una historia completa; la táctil, armé un rompecabezas con texturas; o la olfativa, reconocí las flores del jardín. Semanalmente compartiremos algunos logros en grupo, ya sea de manera anónima o de forma voluntaria. Celebraremos con aplausos o stickers táctiles. Así resaltaremos todas estas fortalezas como lo son la agudeza auditiva o táctil, y fomentaremos también la empatía genuina al mostrar progresos reales. Tal como señalan Ruiz Herrera y Bonilla Bustamante en 2024, la discapacidad visual no representa una limitación intelectual, sino que presenta desafíos en la forma de acceder y procesar la información. Los estudiantes con discapacidad visual pueden poseer talentos excepcionales, pero su desarrollo se ve afectado por la falta de recursos, la falta de estrategias pedagógicas adaptadas y por la falta de un entorno de aprendizaje inclusivo que fomente su participación activa y su autoestima. Por eso es fundamental que nosotros, como futuros docentes, aprendamos a ver mucho más allá de la discapacidad y nos enfoquemos en la enseñanza de las habilidades. Cuando un niño se da cuenta de que su esfuerzo se valora, desarrolla confianza, independencia y amor por aprender. Y esta idea nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestro rol docente. Por eso planteo la pregunta: ¿cómo apoyé hoy el triunfo de mi estudiante? Recordemos que cada logro, por pequeño que parezca, fortalece la autonomía y la confianza del estudiante. Nuestro objetivo es que ustedes, docentes, lideren con positivismo, mostrando que la discapacidad visual trae habilidades únicas como navegación espacial intuitiva. Así, estos estigmas desaparecerán y el aula se convertirá en un espacio de empoderamiento sensorial, donde las bitácoras de triunfos sensoriales se transformarán en portafolios anuales de crecimiento, tanto para padres como para docentes y claramente los mismos estudiantes. Finalmente, recordemos algo muy importante, que enseñar inclusión no es solo adaptar materiales, es aprender a mirar la educación con otros sentidos, con el corazón y con empatía. Y llegamos al final de Voces Inclusivas. Como estudiantes de educación infantil, soñamos con aulas donde los mitos sobre discapacidad visual se rompan, los profes se preparen con empatía sensorial, los niños celebren sus diferencias y las fortalezas sean el foco. Nuestra conclusión es clara. El cambio empieza con nosotras, las futuras docentes, y con ustedes, los que ya transforman vidas en el aula, haciendo que la discapacidad visual sea vista como una ventaja, no una limitación. Como dijeron los autores Ruiz Herrera y Bonilla Bustamante, 2024, es esencial que se reconozca la necesidad de crear un ambiente de colaboración y apoyo mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa. Esto viene siendo necesario, así como la comunicación abierta y honesta entre los docentes, los estudiantes con discapacidad visual, sus familias y los servicios de apoyo. Todo esto viene siendo fundamental para poder identificar las necesidades de nuestros estudiantes, de nuestros niños, diseñar estrategias adaptadas a sus circunstancias y crear así un ambiente de aprendizaje inclusivo y enriquecedor. Dicho todo esto, podemos llegar a abrir cuestionamientos como: ¿y si los estigmas persisten porque tememos cuestionar nuestras propias percepciones visuales del mundo?
¿Qué pasaría si el currículo pusiera los sentidos antes que las imágenes? ¿Es la inclusión para niños con discapacidad visual un sueño o una revolución que ya podemos empezar, desafiando la normalidad visual? Piensen, actúen y compartan sus ideas. Nos escuchamos pronto.